Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 3 de julio del año 2002, les traemos otra edición del programa Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Bueno, antes que nada, con los temas tengo previos. que hacer el comentario que habíamos ofrecido sobre lo del programa en creol en esta misma emisora. Debo decir que no me gustó lo que vi. Yo no puedo dar una opinión todavía acabada aquí públicamente hasta que yo no cumpla con el deber de hablar con el amigo y propietario de esta emisora, el señor Luis García, para darle mis comentarios personales sobre esta iniciativa que ha sido sorpresiva para nosotros y que encontramos que, asumiendo buena fe de parte de quien quiera que le haya sugerido, o mejor dicho, si ha surgido de la misma persona, don Luis García, no puede haber mala fe, pero todos estamos supuestos o expuestos a equivocarnos. Para eso somos humanos y creemos que este programa es un error. Esta es una opinión personal, pero no vamos a entrar en una disquisición pormenorizada sobre distintos aspectos en los cuales incide esta iniciativa, que lo dejaremos para después que hayamos cumplido con nuestra obligación de conversar primero con el señor Luis García. No que queremos decir sí, que de primera intención no nos gustó el programa. A seguida pasamos entonces a otro tema, arquitecto. La carretera Duarte y Joaquín Balaguer. El titular dice que senadores cuestionan nombre de Joaquín Balaguer a la carretera, al tramo de la carretera. Sí, bueno, es interesante ver la forma en que eso quedó sobre la mesa, porque no fue que lo rechazaron. Sin embargo, ahí surgieron críticas de senadores del propio Partido Revolucionario Dominicano y ahí hicieron reproches. Dice aquí, el Senado dejó anoche sobre la mesa, luego de encendidos debates y cuestionamientos, el proyecto de ley que designa con el nombre del presidente Joaquín Balaguer la carretera Santiago-Navarrete. Ya habíamos dicho que el doctor Balaguer debió tomar la iniciativa de mandar una comunicación al presidente Mejía agradeciéndole la iniciativa del presidente, que fue el presidente Mejía que propuso eso, y renunciando a que se les rinda ese homenaje. Porque el primer apologista de Duarte fue Joaquín Balaguer. Claro que él también, recuerdo como ahora, que cuando introdujo la derogación de la excelente ley sobre inversión extranjera, 861, que había presentado él mismo en el año 77 o 78, habló de que esos ideales de autodeterminación estaban ya obsoletos. O sea, él mismo comenzó a transitar el camino de la entrega. Doblegarse. Ese camino cenagoso que hemos venido recorriendo los dominicanos en los últimos años.
Y entonces mencionó precisamente a la persona de Duarte, y yo recuerdo que yo le salí al paso en un programa de televisión diciéndole que a él no le lucía ser el primero que viniera a denostar de los ideales patrios, siendo como fue el primer apologista de Duarte. Entonces ahora resulta que, oigan los argumentos que han salido a relucir. Dice, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados fue presentado por el vocero PRDista Pedro Antonio Luna y ponderado por el representante de Bonao, Enrique López. Ya hablaremos de Enrique López más adelante también. El primero en cuestionar el proyecto fue César Augusto Matías de Valverde, quien deploró que el PRD haya dejado de lado sus principios para apoyar la pieza. Ginés Bunigal aseguró que sería una tragedia cambiar el nombre de Juan Pablo Duarte a la autopista por el de Balaguer. Iván Rondón opinó que hay que darle al exmandatario la oportunidad de que muera para que se designe con su nombre una carretera. Vicente Castillo de Peravia le echó en cara a sus colegas el grado de connivencia con Balaguer para lograr su apoyo a la reforma constitucional con reelección y un 45% para ganar la presidencia de la República. Eso en gran medida es la... ¿Verdad? Ahí anda la cosa. Vamos a seguir adelante. Vamos a adentrarnos ahora a los temas nacionales. Iniciamos con el siguiente tema, la privatización de la basura, el primer paso de corrupción. Dice el síndico, ayer, incautarían equipos para recoger basura. Colapsa el servicio de recogida de la basura. Regidores del Distrito Nacional apoyan enfrentar a recolectoras de basura. La queja del síndico fue siempre contra el servicio de Urbacer. Urbacer rechaza amenazas del Ayuntamiento del Distrito Nacional y le resta calidad para embargarlos. Bueno, fíjense que esto de la basura fue realmente una señal que nosotros dejamos pasar. Claro, nosotros en su momento le salimos al paso a esto, pero nuestra voz se perdía en el desierto, era una voz solitaria en aquella época. Cuando llegó aquí, durante el gobierno de Balaguer, la primera iniciativa de privatización con una empresa que se ha señalado que pertenecía al esposo del entonces primer ministro de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher. Esa empresa vino de la mano del señor Corporán de los Santos, y una vez que Corporán había introducido la empresa acá, resulta ser que desde Palacio asumieron entonces la negociación con esta empresa. No se conocen los pormenores, quizá el mismo Corporán algún día pueda hablar de esas intimidades, ¿no?, políticas, pero el hecho es que dejaron a Corporán sin pito y sin flauta, ¿no?, o con el bate al hombro, porque el contrato se firmó en Palacio y desde entonces, durante muchos años, se pagó desde Palacio Nacional. Claro, era muy fácil entregar las facultades institucionales del ayuntamiento sobre la base de que el otro es que va a pagar. Pero así, caminando por ese derrotero, venía desde Suberví, el ayuntamiento del Distrito Nacional. Cuando era ayuntamiento, ahora es ayuntamientico, del distritico. Entonces, se iban entregando facultades y atribuciones del ayuntamiento al Ejecutivo para que el Ejecutivo pusiera el dinero. Además había otra connotación en el asunto, en un acercamiento con una dimensión político-partidaria, ¿no?, de ganarse un respaldo en cierta coyuntura política, o sabe Dios dar una voltereta, ir a pagar en el otro terreno en una especie de fórmula combinada. Todo eso estuvo detrás del proceso de deterioro institucional del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Súmele a eso incapacidades y también remáchelo con el toque de la farándula, que es lo que ya ha acabado de llevar al extremo el deterioro institucional del ayuntamiento, que ya, como decíamos, dejó de ser ayuntamiento y del distrito para ser ayuntamientito del distritito. Bueno, ahora resulta que en las postrimerías de su mandato, el señor Johnny Ventura hace un reperpero. Ahora, en este momento, amenaza con embargar y apoderarse, incautarse incluso de los equipos. Y dice el otro grupo
y esta es la parte peligrosa de todo lo que se ha hecho, Dice Urbacer. dice entonces los representantes de Urbacer, que están amparados en un acuerdo bilateral rubricado entre España y la República Dominicana, que impide que el Ayuntamiento del Distrito Nacional proceda contra ellos. Es decir, que eso se inscribe en una trampa, que es la misma que han hecho para todos los demás servicios de utilidad pública del Estado, en donde se han entregado de manera onerosa a contratos con extranjeros, que a su vez están amparados por acuerdos entre los estados Entonces, de protección a ese apoderamiento corrupto que se ha estado haciendo de los servicios de utilidad pública en perjuicio de los ciudadanos de este país, como está pasando también en toda Latinoamérica. Entonces, nosotros no tuvimos como colectividad la visión de lo que venía con el asuntito de la basura. Ahora tenemos basura en todas partes, porque hizo crisis la cosa. Como no apareció el dinero, bueno, pues los que vinieron a hacer negocios, porque a eso fue que vinieron. Ellos no vinieron a servir a los dominicanos, ellos vinieron a servirse de los dominicanos. claro, el que está obligado a servir es el Estado, y el Estado delegó esa función en esa empresa para que diera el servicio, Porque pagándole el por ello. Estado estaba propiciando la corrupción que viene de fuera. Porque ya dijimos que el rumor público señala a la empresa primera, porque hay varias. No, esa no es. Hay varias empresas que están, esta es española. Porque además, aquella otra empresa, la primera que vino, entregó, negoció el contrato que tenía y se lo pasó a otro. Y ya no se sabe cuántas manos han pasado por ahí. Eso es lo que está en moda ahora. Entonces, arquitecto, bueno. con las concesiones. Sí, están Ajá. haciéndose unas transferencias ahí que nadie cuestiona. Y resulta ser que yo creo que sí hay una base para cuestionarla, jurídicamente. Los aeropuertos, Todo eso. Todo eso. Por cierto, la licenciada María del Carmen Delgado de Paniagua estaba fuera del país, regresó antenoche, nos comunicamos y quedamos en que íbamos a dejarle unos días de que de asueto. bote el golpe, ¿cómo le llaman? El jet lag. Sí. Cuando Que aterrice, cuando aterrice, uno digo. viaja así transcontinentalmente, se le trastorna todo el sistema biológico al individuo. Bueno, pero tenemos pendiente con ella una entrevista que ya le hemos anunciado con relación a los aeropuertos, que es lo que acaba de mencionar Roger. Pero lo cierto es que todos esos contratos, todos esos acuerdos, todos son teñidos de corrupción, absolutamente todos, y están refrendados por el Congreso Nacional. ¿Verdad? Esa es la marca. Vamos a seguir Seguimos sobre adelante. eso porque hay otras cositas más adelante. Ahora vamos a pasar a un país inerme ante los apagones y otro éxito de privatización. Digo, excúseme, arquitecto. Ajá. Una privatización corrupta. Arrestan 2 ejecutivos de este por apagones. Empresa se queja de tan sorpresiva medida. Bueno, yo por lo pronto tengo que primero respaldar la medida. A mí me recuerda mucho esto. Esta medida la tomó un general. El general José Domingo Lora Lora. Es el encargado del Centro de Operaciones de la Corporación Dominicana de Electricidad. Porque no le están dejando Y pasar lo la dejó ahí 5 horas, creo que fueron, detenido por las interrupciones del servicio eléctrico que se producen en la parte oriental del país. Y la compañía capitalizada calificó de sorpresiva e indignante la detención de Manuel López San Pablo y Otto Félix, quienes se presentaron a las 11 de la mañana de ayer a las oficinas de ese organismo de la CDE a requerimiento que les hizo el general Lora para que la empresa explique la suspensión en el suministro de energía, y fueron dejados en calidad de detenidos. Bien por el general Lora. Para que estos extranjeros sepan que están en un país soberano, es porque hay base legal para respaldar la actuación del general Lora, para que lo sepan, que hay base legal para que pudiera actuar como actuó. Lo que pasa es que hay otras gentes por ahí, irresponsables hasta irse de boca, que quieren ignorar todo lo que es defensa de los intereses de los dominicanos, para poder ser simpáticos a los capitales esos volátiles o golondrinas que andan de un sitio para otro buscando miseria, y buscando irresponsabilidad y buscando corrupción. Y aquí han encontrado un paraíso en todo, ¿eh? En todo. Entonces ahora resulta que encontraron la horma de sus zapatos. Bueno,
Vamos a ver si obtiene el respaldo que debe tener con esta decisión y esta acción en general. Nosotros se lo hemos dado, no sabemos si ahora... Hay algo que a mí se me olvidó ayer mencionar, Roger, en la parte que tú leíste del lío de los 180 millones de dólares. Sí, del BIT y la cosa. Y es que también usaron esos fondos para pagar a creencias de unas entidades de servicio que han creado ellos aquí, ¿verdad? Para suplantar a los negocios tradicionalmente establecidos en el ramo de los suplidores de material eléctrico, para comprarse ellos mismos. ¿Verdad? Algo de eso habíamos hablado hace 2 semanas, yo se lo había denunciado. Sí, pero ahora queda claro que usaron recursos también de eso para pagar esas acreencias, que son acreencias privilegiadas de la misma familia. Empresas de la misma familia. El bolsillo izquierdo contra el bolsillo derecho. O la mano Suplidores a la CDE y eso, de la CDE no, a la suplidores de materiales eléctricos. Sí, materiales eléctricos. Bueno, ahora hay una serie de nuevos negocios que son sencillamente testaferros de las mismas empresas. Ellos se están comprando a sí mismos y el negocio queda en familia. Entonces ahora resulta que eso estaba también en el uso que hicieron de los dólares. Pero algo que me salta aquí también, arquitecto, y en breve y sucintamente, así me surgió tan pronto leí la información, es que la Corporación Dominicana de Electricidad, aquí con esta situación y esta acción que se vio precisado y obligado a tomar el general, da evidencias de que la corporación no tiene el control de la transmisión, de que quien tiene el control del control de carga, valga la redundancia, son ellos, y que la CDE no se ve precisada a que para cumplir con los términos a que ellos mismos se han comprometido, se ve precisada a tomar estas acciones. Parece que ellos no tienen el control de darle y de no darle. Mira, el despacho de carga, que era el término que antes tenía, ahora tiene otro control de carga. No, antes era despacho de carga. Es donde se hacía el equilibrio entre la oferta y la demanda, pero eso cuando lo manejaba todo la CDE. Correcto. Y ahí con gente con la capacidad que tenían algunos de los funcionarios viejos técnicos de la CDE. ¿En manos de quién quedó eso? No, primero eliminaron eso. Entonces comenzó el caos, porque como no había el sitio donde establecer el equilibrio, entonces vino el caos, se apagó el país. Es buena la información. Entonces, porque eso no la tenía. En una reunión en Palacio, volvieron a reponer otra vez la pieza clave que se había perdido, la habían eliminado, ¿verdad? Sí. Entonces tuvieron que reconocer que tenía que haber un sitio donde se hiciera el equilibrio para que se manejara el sistema eléctrico nacional como sistema. Bueno, pero entonces venía una especie de fragmentación, digamos, de la capacidad de decisión del despacho de carga. Es decir, hay una red de transmisión de alto voltaje. Que es la que tiene la corporación. Entonces, sí, la tiene la esa es la transmisión. Esa es la transmisión de alto voltaje. Llega entonces a los bancos, ¿verdad?, de transformadores, y de ahí pasa al control a las redes de distribución, que son las que van al servicio domiciliario. Entonces, parece que aunque el sistema tiene suficiente electricidad, al llegar a los puntos que está bajo el control de las distribuidoras dan apagones, que es el caso, que están... No, pero no es el control de carga, es el control sencillamente de los circuitos. De la distribución. Sí, ya con la electricidad transformada y dentro de la jurisdicción de la red de distribución, entonces las distribuidoras deciden cortar aquel circuito, va a un apagón allí o acá, y lo están haciendo también en el norte y en el sur. Lo que pasa es que la clase media no tiene que doliente en este país, porque reacciona el general Lora porque le está creando un problema al gobierno. Porque ya habíamos dicho que es una maniobra chantajista o extorsionista de decirle al gobierno, bueno, si no me resuelve el problema económico, yo te voy a crear un problema social que se traduce en un problema político, que es quitarle la energía a los barrios, porque ahí está la gente que no tiene nada que perder. Entonces están dispuestos a todo, y entonces producen todas estas protestas que conlleva incluso a represión y que lleva incluso a muertes. En conclusión, en manos de ellos está el pandemia. Pero los apagones lo estamos soportando nosotros, la clase media también, de parte del sur y del norte.
Los mismos que están sacando dólares para allá, para Unión Fenosa en España. Lo que pasa es que como nosotros no tiramos piedras, no rompemos los contadores, hasta un día, porque yo creo que así pasó en Argentina. Sí. El día que le metieron la mano en los bancos a los ahorros de los argentinos, que los habían refugiado en dólares para protegerlos de la devaluación galopante de la economía argentina. Entonces, cuando ya no había dólares con qué mantener la exacción Ese de esos flujo para capitales afuera. hacia afuera, entonces dijeron, pues vamos a echarle mano a los dólares de los Los ahorrantes que ahorrantes. están ahí, y ahí se tiró a la calle la clase media argentina. Y ahí todavía está en crisis. Hoy dice Duvalde que va a adelantar las elecciones. Ya lo adelantó. Porque no Es un aguanta. decreto. Lo que no se aguanta es el modelo económico. No es la Y hemos- situación política, ¿no? No, en la situación política Creada por la situación se económica. deriva de la Sí. cuestión económica. Entonces, por eso nosotros aquí en este programa sostenemos que vamos derechito a bailar tango o a bailar milonga. El efecto de Argentina, eso va a ser demoledor para el Cono Sur, pero llevamos nosotros el mismo modelo de exacción. Y este es un gobierno que tiene exactamente el mismo modelo de exacción. Hay que recordar que el gobierno de Leonel Fernández trajo a Domingo Cavallo aquí a darnos cátedra, ¿eh? Sí. Lo trajo a dar charlas. El genio de Domingo Cavallo, el mismo que quebró a la Argentina. 2 veces. Y como este gobierno ha seguido lo que encontró, o sea, lo que estaba haciendo el gobierno anterior, entonces ha seguido la política de Domingo Cavallo, cuyo legítimo representante en este país se llama Andy Daguarre, que es el principal asesor económico de este gobierno. Así es. Entonces, ¿cómo es que nos va a sorprender lo que está sucediendo? No, no puede sorprender. A nosotros por lo menos no nos sorprende. Estamos sencillamente siguiendo lo que había, con todas sus consecuencias negativas. Entonces, reclamamos nueva vez que se defienda también a la clase media, a los de abajo y también a los de la clase media. Necesitamos que nuestros intereses se representen. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Ahora nos trasladamos, arquitecto, a otro ámbito de nuestra agenda, que es nada más y nada menos que el feísimo caso de Darío Gómez. Seguridad del país busca al matón Evers, Carlos Evers Fournier. Bueno, tú me decías que habías escuchado Esta el mañana. programa de César Medina hoy, que él, Sí, ¿qué señor. fue lo que dijo? Se comunicaron con él porque él había dado un número de celular anteriormente y ese número de celular pertenecía a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, uno de los panelistas de Medina llamó al número para corroborar si él estaba fuera del país, porque se supone que el celular, me parece que no debe tener alcance para estar tan lejos, ¿no? Al menos que sea roaming. Bueno, Un servicio que dan también para tú llevarte el Ajá. celular fuera Fuera del del país, país, bueno. que funciona fuera. no sé si la Dirección de Control de Drogas ha llegado a esas alturas de No, tecnología. no, no es la dirección, es el servicio telefónico el que... Sí, pero te quiero decir que él poseía el celular porque contestó inmediatamente. Y entonces se estableció una conversación en la que él dijo que él esta tarde iba a establecer contacto con la Secretaría de las Fuerzas Armadas para ofrecerle su entrega al secretario de las Fuerzas Armadas una vez converse con él. Una de las tantas cosas que dijo múltiples cosas más. E inclusive llevaron un panel de psiquiatras dentro de los que estaba César Mella para hacer un perfil clínico psicológico del señor Ever Fournier. Y ahí se destapó una serie de cosas de mucho interés también. Yo vi algún comentario en la prensa ayer en la tarde, creo que fue diciendo como que él era un tipo totalmente anormal. Sí, que, un caso patológico. bueno, claro, si es un individuo que puede matar con esa tranquilidad, Así mismo. pues no puede ser normal, hombre. Esto es como el cuento de la muerte natural si le pisa el tren, ¿no? Sí, naturalmente. Bueno, pero la pregunta que uno se hace, dice, están buscando al matón Ever, perfecto. Él debe ser interrogado. Pero estaban buscando por los crímenes. Yo leía en uno de... porque él es confeso asesino de 38 asesinatos. Bueno, pero perfecto. Pero él dijo que eso era del pasado. Esos no son por los crímenes que lo están buscando. Y Sí, el ¿verdad que punto no? es que él salga a relucir en este momento porque ha hecho una serie de acusaciones que tienen que ver con crímenes de ahora. Actuales. Crímenes que no se han descubierto.
crímenes que no se descubren, porque se pasan 7 meses con los autores materiales del asesinato de Darío Gómez en las manos de la policía, presos en la cárcel, y resulta que comienzan a morirse en la cárcel, ¿verdad? Por puro accidente. Milagro no fue un bloque que le cayó en la cabeza, accidentalmente. No, ahora fue que estaban disputándose el control de la cárcel. Entonces un preso mató al otro. Pero eso no es así, ¿eh? Nosotros no somos bobos en este país. Entonces, lo que el país quiere, la sociedad dominicana exige, es que se encuentren los asesinos de ahora. Ese asesino que vino a darle esas informaciones, ciertas o no, en el grado que sean, a las autoridades dominicanas y a la sociedad dominicana, hay que aprovecharlo para que se encuentren los asesinos de ahora. Quiero decir, ahora dice aquí, entre otras noticias, Candelier califica de montaje la versión de Carlos Evers. Nosotros entendemos la posición del general Pedro de Jesús Candelier, porque ya habíamos dicho aquí que todas esas acusaciones que hizo Evers Fournier contra Ben Cosme Candelier no podían de ninguna manera resbalar sobre el epidermis de Pedro de Jesús Candelier, porque era su mandato. Y si el responsable del Departamento de Investigación Criminal, creo que se llamaba así, era el jefe de una banda para asesinar con una lista en la mano, en la calle, a los delincuentes, buscarlos y matarlos. Y entonces eso era el reproche que la colectividad le estaba haciendo a la gestión, no de Bencomer Candelier, sino de Pedro de Jesús Candelier, jefe de la policía, por los llamados entonces intercambio de disparos. Entonces la propia policía era la que decía que esa gente había muerto en intercambio de disparos. O nos vamos a olvidar de eso también. Era el relacionador público de la policía el que decía la versión oficial. Murieron en intercambio de disparos. Y murieron en intercambio de disparos. Entonces todo el mundo decía, nadie cree en los intercambios de disparos, y además aparecían gente, testigos, que decían, no, pero nosotros vimos cómo llegaron y le dispararon a boquejarro. Entonces, ahora resulta que hay una denuncia de que había un equipo, y este señor dice, yo era parte del equipo. Ahora vamos a buscarlo, sí, bueno, que venga y que aparezca, pero ahora garantícenle la vida a ese señor. Porque a ese sí lo pueden matar más rápido que a los otros que están presos allá en las cárceles. Le hicieron esa oferta, por cierto, para ir con el nuncio apostólico, proponer el jefe de la Fuerza Armada, el nuncio apostólico, al jefe de la Fuerza, el nuncio apostólico, el psiquiatra Mella, Medina y otros que quisieran integrarse. Eso van a tener que contacto dormir con él. Porque si lo Probablemente. dejan solo, aunque sea media hora, le va a dar un peso de conciencia y se va a ahorcar. Él cree que entregándose a las Fuerzas Armadas Ahí está garantizado. lo está Si se haciendo entrega bien. en la Sí. policía, no duda, como decía el profesor Bosch, Una cucaracha o un gallinero. Entonces hay otro factor que queremos decir. El Senado va a buscar detectives Eso es- para indagar eso- el caso Gómez. eso Eso se sabe está ya. movido por la familia. Bueno, pero hay que decir una cosa. Hay un rumor público de que el senador Darío Gómez dejó una fortuna millonaria. Si eso se comprueba, yo creo que lo primero que tienen que hacer los investigadores es verificar si eso es verdad. Porque se mencionan hasta cifras. A mí me ha llegado la versión de que dejó 200 millones de pesos de fortuna personal. Si eso es verdad, eso es la corroboración de todo el desastre de corrupción que hay en el Congreso Nacional. Pero además es el punto de partida para investigar muchas cosas, porque esa cantidad de dinero le despierta el apetito a muchísima gente y puede también tener muchas implicaciones. Puede haber sido situaciones de una repartición no adecuada de los beneficios a un grupo de gente. Fíjese que este señor, Evers Fournier, dijo que había un senador involucrado también en el asunto. Y entonces se ha dicho también que es parte de toda esta conspiración contra la vida del senador Darío Gómez, el cartel de Medellín, por el asunto de la legislación contra el lavado del dinero de la droga. Pero yo quiero decir lo siguiente.
ahí en el Congreso son especialistas en presentar leyes o en obstruir leyes para ir a extorsionar gente, decirle, mira, yo tengo esta ley, si tú me buscas tanto, yo la retiro. O llegó tal ley, acuérdense que se ha hablado siempre del hombre del maletín. ¿Qué es el hombre del maletín? La influencia de los intereses creados que van a comprar voluntades. Y allí la mayor parte están así, ¿verdad? Votan así, pero voltean la mano para arriba. Entonces, ahí hay de todo, ahí puede haber sucedido de todo con eso. Por eso yo digo que lo primero que tiene que hacer una investigación seria es investigar esa parte, determinar si es cierto que el senador Darío Gómez dejó esa fortuna y caerle atrás a las fuentes que pudieron haber o deben haber alimentado, si es cierto, esa cantidad de dinero, porque con el salario del senador no fue. Absolutamente, es imposible. Entonces, eso tiene muchas vertientes, muchísimas vertientes, y todas son feas. Todas son feas. Sospechosa actuación del Senado de la República. Dice, A propósito del Senado. a propósito de ese mismo, senadores que rechazaron una donación de 519 millones de dólares que les propuso un ciudadano cubano que vive en Miami, un cubano americano, desde luego. Y al mismo tiempo, pues, hicieron otra que viene a compensar la primera, que fue aprobar la concesión de la mina a la concesionaria Placer Dome y reformar la ley minera. Para crear el nuevo ministerio. Dice aquí el senador César Díaz Firpo, que preside la Comisión de Finanzas del Senado, que recomendó el rechazo de la donación porque Pérez, que es el señor Mario Pérez, presidente de la Fundación MAPET, que es quien ha querido donar esto, pero que estuvo involucrado en otra operación que se firmó con el secretario técnico en diciembre del 2000 y con el secretario de Agricultura, Eligio Jaques, para invertir 50 millones de dólares en la reforestación del país. Entonces, de esos 30 millones serían donados por MAPET. Los otros 20 millones los aportaría como contrapartida del gobierno dominicano a través de un documento financiero negociable a satisfacción de la fundación. Ahí está el truco. Y válido por un año. Ese es el truco. Esos 20 millones de dólares a favor de la fundación que ellos podían manejar a su antojo desde Miami, no iba a haber este país más nunca. Bueno. No, pero lo interesante es... ¿Quién es esa fundación? ¿Quién la conoce? Pero es que esto es típico. ¿Por qué el secretario técnico de la presidencia firmó con esta gente? Y además, ¿cómo fue a parar la donación? No le envió el presidente de la República, porque eso no fue directamente al Congreso. Tiene que haber ido al Ejecutivo primero y entonces el Ejecutivo enviarlo al Congreso. Si hay algo sospechoso en el señor Mario Pérez y en su fundación MAPET, el primero que tenía que investigar todo eso es el gobierno. El gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque si es una fundación sospechosa de lavado de narcodólares o de alguna cosa peor, bueno, pues el gobierno no puede enviar eso al Congreso Nacional porque lo está endosando. Entonces, lo que es curioso, Roger, por lo menos a mí me resultó sumamente chocante, es el escrúpulo que ha mostrado el gobierno con este asunto. Pero ahí tan tranquilamente acaban de aprobar el contrato de Placer Dome. Ustedes recuerdan que le hemos traído todos los antecedentes sospechosos de Placer Dome. Tiene varios expedientes de demandas en distintos países por depredación ecológica, por contaminación criminosa. Incluyendo Filipinas. Por contaminación criminosa, porque es una cosa hecha con intención y a sabiendas. Y entonces le han hecho demandas de todo tipo, los han sacado también de algunos países. Y entonces dejó plantado el gobierno de Venezuela. Y entonces aquí viene y ofrece... Villas y Castilla, como siempre, como los 519 millones. Hay nada menos que una oferta de invertir, creo que son 350 millones
Aquí está. Pero arquitecto, esa se queda chiquita con la de Venezuela. No lo ofrecieron. 750. Oigan esto, dice aquí. No tiene madre. Este país Y aquí no nada pasa menos nada. está el señor senador Enrique López. Yo Ese decía es que el lo íbamos señor. a mencionar. El mismo señor. La empresa Placerdom Dominicana, ya hay una subsidiaria. Ah, ya. Porque eso es un mecanismo para que al demandar a Placerdom No tiene que ser vaya la a la matriz, dominicana. tiene que hacer la de aquí. No rebote para atrás, porque entonces la otra se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con eso. Dice, se compromete a invertir 350 millones de dólares. Y ustedes saben por qué viene al canto el asunto de las subsidiarias y todo eso. Porque en la prensa de hoy hay un extenso comunicado de la firma Ortega y Asociados, que son los representantes en el país de la Arthur Andersen. Entonces ellos quieren decir que ellos son una cosa y la Arthur Andersen es otra cosa. Pero cuando ellos fueron contratados ahí para la evaluación subvaluada de los activos de la CDE, ellos estaban avalados por Arthur Andersen. Ellos fueron contratados porque eran los representantes de Arthur Andersen. A lo que se contrató fue a Arthur Andersen, representado por ellos. No fue a Ortega y Asociados, fue elegido Arthur Andersen. Y entonces Arthur Andersen, representado por ellos aquí, ellos hicieron aquí el trabajito que tenían que hacer, entre comillas. Quiero decir algo, yo he estado repasando con mucho cuidado todos los papeles de la capitalización, de acuerdo al informe de Casa de la Historia. Encontré o detecté algunas desviaciones en enfoque o conceptuales en el informe de Pedro Manuel. Porque, por ejemplo, yo no vi que se mencionara el hecho de que no se le dio ningún valor al mercado prisionero, que somos todos nosotros. O sea, ¿qué Lo fue intangible. lo que se negoció? Se negoció un mercado. El mercado que tenía la Corporación Dominicana de Electricidad, en donde todos nosotros teníamos contrato con la Corporación Dominicana de Electricidad. Ninguno de nosotros tiene contrato, ni con EDE Norte, ni con EDE Sur, ni con EDE Este. Sino que por virtud de una transacción sospechosa, en lo jurídico también y en lo otro también, de repente todos nosotros somos clientes de esta gente, pero ninguno de nosotros ha firmado contrato con ellos. Entonces, y ese mercado prisionero que éramos nosotros, producto de un monopolio de Estado que había, no tenía ningún valor cuando se fue a negociar entonces con los negociantes, con los comerciantes. No tenía valor. Es que yo te voy a entregar a esta gente amarrada. Aquí va como el cuento de los voluntarios de Lili y el general Anderson, que era el gobernador de Samaná. Ahí van los voluntarios, general, favor de devolverme la soga. Así nos mandaron a nosotros, ¿verdad? En las negociaciones que hizo Leonel Fernández y su equipo, y Antonio Isaconde y su equipo, ¿verdad? Diciendo que eso era lo mejor que podía pasarle al pueblo dominicano. Entonces resulta ser que todos nosotros fuimos arriados ahí. Eso no tenía ningún valor. Ese mercado que se entregaba así, pues eso no está consignado en ninguna parte. Eso no tenía valor de mercado comercial. Entonces vinieron a llenarse el bolsillo, conectados directamente del bolsillo de nosotros. Porque el otro día dice el superintendente de electricidad que él no sabe de dónde sale la tarifa que nos están aplicando esta gente a nosotros. El superintendente de electricidad. Entonces quiere decir que lo que tenemos es una conexión directa de nuestro bolsillo al bolsillo de esta gente, para ellos exaccionarnos y sin haber puesto ellos lo que tenían que haber puesto. Le tenemos que reclamar nueva vez al presidente Mejía que recuerde que el día siguiente de su toma de posesión, el día 17 de agosto del año 2000, él desde el local de la Corporación Dominicana de Electricidad caminó en la dirección correcta cuando él reclamó que dónde estaban los dólares que no entraron, porque hay constancia de que no entraron, lo da el propio Banco Central. El propio Banco Central da esa constancia. Entonces, estos señores que están invirtiendo lo que nos están sacando a nosotros del bolsillo, o los préstamos que están haciendo a nombre de una sociedad que no existe, porque para los fines de la participación del Estado Dominicano, ellos tienen pérdida y por tanto, como dice el informe que publicó el periódico hoy, no tienen que reportarle nada a sus socios porque lo que hay es pérdida. O a lo mejor le pasan la cuenta y le dicen, mira, tú tienes que recoger esta cuenta
porque lo que ha habido es pérdida en el ejercicio, de Eso modo que es. te toque esta parte de las pérdidas. Así es. Mientras tanto, el resto se estaba mandando por Unión Fenosa a España. Entonces, esto es un fraude. Esto es una situación que no aguanta que lo pasen por el tribunal de ningún juez De ningún responsable. juez. Ojalá que el juez Garzón quisiera tener jurisdicción sobre estos asuntos para nosotros salirnos de aquí del ámbito nacional e irnos a someter a estos delincuentes a la jurisdicción del juez Garzón. Deberíamos explorar esa avenida, a ver. No, porque yo quisiera ver a los dueños de Unión Fenosa, los dueños, allá sometidos al escrutinio del juez Garzón, a ese señor, para ver si se hace justicia. Entonces, vamos a ver, esto no está bien, ¿no? Va, pero muy mal, por todos los derroteros. Y Por entonces, todas las mientras tanto, el vertientes, Senado acaba de entregar el oro dominicano a Placerdo. a unos ¿Eh? aventureros. Además de crear ese sospechoso ministerio. Bueno, el siguiente titular que voy a leer dice algo: aprueban explotación oro de la Rosario. Sí. Bueno, Ya esto lo ya acotamos. la reforma constitucional, un camino minado, gracias al PPH. Hipólito promulgó ley sobre reformas. Gobiernistas y Balaguer acuerdan el 45% para la primera vuelta. Bueno, yo escuché hoy a Carlos Morales Troncoso negando tajantemente eso. Y dice, no hace 48 horas que Joaquín Balaguer me dijo a mí que el 50% era innegociable. Claro, si él le quiere creer al doctor Balaguer, allá él, ¿verdad? Bueno, esa es una fase del asunto, o también puede ser que el asunto lo haya manejado el círculo que está dentro de la casa del doctor Balaguer y el doctor Balaguer no está enterado de los acuerdos que ha llegado el círculo. Eso es otra posibilidad. Esa es otra posibilidad. Pero yo no descarto que le diga una no, cosa a a Carlos uno y otra Morales y cosa a otra a otro, ¿verdad? Porque además dice Carlos Morales que el doctor Balaguer había tenido frases muy laboratorias para sus actitudes. Dice, tú vas muy bien, qué bien, que lo qué había bien. estimulado, ¿verdad? Así decía. Y desde luego, porque como Carlos Morales aspira a la candidatura del Partido Reformista, Ese es su aval. cristiano para las próximas elecciones presidenciales, él estaba allí diciendo que tenía el aplauso del líder reformista, que es Joaquín Balaguer. Bueno, pero lo cierto es que no hay seguridad de que eso sea así. Y además eso va contra la lógica política de la cual Joaquín Balaguer es un maestro, ¿no? Ya habíamos explicado que las modificaciones constitucionales, ese trauma constitucional que se hizo en el 94, tenía un lado positivo y un lado negativo. En el lado positivo se habían hecho unas reformas que, aunque vulneraron la Constitución de la República, porque se le dio carácter retroactivo, entonces se le quitó un mandato que ya estaba determinado en un proceso electoral en donde quedaban truncados una parte y otros no. Por ejemplo, todos los legisladores que salieron Se de las mismas quedaron elecciones igual. se quedaron con sus 4 años. Esto era, a Balaguer, mira, esto está dedicado para ti. 2 años menos. Claro, Balaguer también es responsable de eso. Primero porque se lo propuso a Peña Gómez. Peña Gómez. Y segundo, porque se quedó callado cuando le aplicaron con carácter retroactivo esta modificación. De las pocas voces que se levantaron entonces fue la de Unión Nacionalista, por eso no dijeron balagueristas. Pues yo quiero decir que a mucho orgullo nosotros hemos sabido salir en defensa de la Constitución de la República. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, 4 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre
con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pinto. Bueno, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Entrémonos a nuestra agenda nacional de hoy con los temas previos. Hoy es el aniversario de la muerte del presidente Guzmán. Hace 20 años que perdimos a don Antonio Guzmán. Yo recuerdo que yo venía de Europa, del viaje preparatorio del programa de gobierno de la gestión de José Francisco Peña Gómez como síndico. Habíamos ido a ver varios municipios en España y en Francia, su organización, la disposición de la basura, en fin, una serie de cosas que teníamos como agenda aquí. Y de regreso veníamos por la ruta de Nueva York cuando llegó esa noticia como una bomba que don Antonio se había matado. Salimos corriendo para el aeropuerto y logramos llegar a tiempo para hacernos presentes en el mortuorio de don Antonio. Esa pérdida lamentable para los que lo queríamos, en lo personal, fue también una gran pérdida para la nación dominicana. Si don Antonio Guzmán hubiera estado vivo, muchas cosas que han sucedido dentro del PRD y que, como es natural, han trascendido a la vida nacional, no hubieran sucedido. Cosas negativas. Pero don Antonio cayó víctima de ese círculo familiar nefasto que se aposentó alrededor de él por su propia voluntad. Ese fue el gran error de don Antonio. Ese círculo familiar, encabezado por su hija, fue el responsable de que don Antonio se quitara la vida. Y nosotros tenemos que decir que hemos sentido grandemente la pérdida de don Antonio. Lo hemos sentido en lo personal y también como comprometido con esta lucha interminable por establecer la democracia en la República Dominicana. Muy entristecedor y enlutado evento de nuestra vida nacional. Pero también hoy se cumplen 141 años de otro evento muy triste que se le guardó por más de 3 décadas conmemoración de luto a este acontecimiento que tuvo lugar en el Cercado en el 1861, el fusilamiento del patricio Francisco Sánchez del Rosario, y ordenó en el 1883 el presidente Heró el traslado de sus restos desde el Cercado hacia la ciudad capital, acontecimiento que congregó a la entrada de la Puerta del Conde, que era la puerta de entrada de la ciudad principal, cerca, se dice en la época, cerca de 25.000 personas, que para aquella época era un acontecimiento, un evento extraordinario. Y por más de 3 décadas se estuvo celebrando, hasta que llegó el gobierno, comenzó a decaer en el gobierno de Horacio Vázquez y terminó por decaer la conmemoración de esa fecha en el gobierno de don Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bueno. Esto es una nota de recordatorio a los dominicanos que en la fecha de hoy no tenemos nada que celebrar como están haciendo algunos, a propósito de que también se cumple el acontecimiento de la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, de eso vamos a hablar. Sí. Mientras tanto, el próximo tema dice los obsequios a los presidentes. Eso viene a propósito de esta información que dice que el presidente Mejía reciba inversionistas de Taiwán. Eso no significaría nada porque se sabe que el presidente Hipólito Mejía, desde que visitó por primera vez a Taiwán, precisamente en una misión que encabezaba yo como secretario técnico de la presidencia y él como secretario de Agricultura del gobierno de Guzmán, en octubre de 1978, él mantuvo relaciones muy estrechas con Taiwán de tipo comercial. Eso lo señaló él incluso, creo que al día siguiente o a pocos días de haber tomado posesión como presidente. El problema que nos motivó a tocar este tema hoy es que, independientemente de que se anuncie
el propósito de ese grupo de empresarios de Taiwán de invertir $500 millones en las áreas de minería, bienes raíces, zonas francas, turismo y fábricas de juguetes y cigarros. Estos señores le trajeron un regalo. La comitiva, compuesta por 17 empresarios, le regaló al jefe de Estado una escultura de la dinastía Manchú, esculpida en oro sólido, valorada en $462.000. Es una antiquísima obra de arte de autor desconocido, esculpida en oro puro durante un periodo que, según se cree, se sitúa aproximadamente entre 1644 y 1911, dijo el embajador dominicano en Taiwán, Miguel Hernández. Quería decir que nosotros, que nos gusta imitar a los Estados Unidos, y hoy es el 4 de julio, y ya vamos a hablar de eso inmediatamente después, día de la independencia, aniversario de la independencia de los Estados Unidos, del pueblo norteamericano. Nos gusta imitar mucho de Estados Unidos, pero imitamos lo malo, no imitamos lo bueno. En Estados Unidos hay una serie de normas legales. Claro que ellos se vieron precisados a tomar esas medidas legales para conjugar lo que ya dentro de su propio seno, en el seno de la sociedad norteamericana, se incubaba como manifestaciones de corrupción de la vida económica y social y política. Entonces han ido conjugando todo eso en aras de perfeccionarse. Es decir, la sociedad norteamericana, como todas las sociedades del mundo, buscan perfeccionar su convivencia, porque en definitiva, cuando el hombre está solo, no tiene que convivir con nadie, pero cuando está en sociedad, tiene que establecer las normas de la convivencia y respetarlas. Eso es válido para dentro de un país, pero también es válido para la convivencia entre todas las naciones. Pues bien, los Estados Unidos tienen normas que impiden que un presidente reciba regalos de esta magnitud. Y no queremos referirnos exclusivamente a este regalo, que es el que está en la plana principal de la prensa, una parte de la prensa de hoy, sino porque sabemos que se le han obsequiado al mismo presidente Mejía vehículos, de hecho conocido, ¿no?, que le regalaron una jipeta, pero a Leonel Fernández le regalaron una limusina. Relojes también. Y relojes de lujo. Es decir, hay en la norma legal norteamericana un límite de costo para el cual un presidente puede recibir un regalo. Y no solamente un presidente, sino también los funcionarios, los altos funcionarios de la nación. Pero sobre todo los presidentes. Entonces, ¿qué hacen los presidentes de Estados Unidos? Aunque se acusa al amigo suyo, Clinton, de haber vulnerado eso. Se llevó uno. Y es que cuando reciben un regalo de esta magnitud, lo dejan en la Casa Blanca. Y eso pasa entonces a inventariarse y entonces pasa a una galería de exhibición donde el pueblo, cuando visita periódicamente la Casa Blanca, en los días que le dan un permiso para eso, se le muestran todos esos objetos y todas esas cosas de valor. Bueno, eso tenemos nosotros que imitarlo, pero además tenemos que imitarlo en cuanto a una legislación de conflicto de intereses para acabar con esa corrupción inherente al hecho de que un funcionario esté desempeñando función pública y al mismo tiempo esté en sus actividades del sector privado. Eso no puede ser. Ahora, quiero decir que todo está apuntando a que en Estados Unidos eso se está violando también, pero la norma está ahí. Y están corriendo el riesgo, los que están incurriendo en eso, de que mañana cualquiera le puede iniciar un expediente y van a quedar mal parados, porque los Estados Unidos se han caracterizado por respetar esas normas. Incluso son muy estrictos en lo que concierne al juego económico que se llama la bolsa de valores. El que hace abuso de informaciones confidenciales para su provecho o por el provecho de algunos allegados o amigos o relacionados en la bolsa de valores cae preso. Lo van a buscar y lo sacan con esposa. Así es la ley norteamericana. Bueno, nosotros deberíamos imitar eso. Deberíamos imitarlo, porque la verdad es que cuando yo vi esto, yo dije, caramba, qué cosa, los presidentes nuestros no han mostrado ni siquiera la menor inquietud por establecer esa norma.
Y otras más consecuentes con esa alrededor de la misma situación. Vamos al próximo. Atropellando al patricio Juan Pablo Duarte. Aprueban nombre de Balaguer para carretera. Los senadores dejaron de lado las críticas y aprobaron la pieza en primera lectura. Bueno, ayer leíamos las reflexiones en voz alta que hicieron algunos legisladores, ¿no?, sobre lo poco apropiado que era hacer eso. Y algunos de los que ayer dijeron que no, hoy, o ayer, mejor dicho, anteayer y ayer, entonces ya ayer cambiaron de opinión y votaron a favor. De todos modos, aunque eso pase, queda abierta al doctor Balaguer la oportunidad de pasar por la puerta ancha a la historia, ya que está en las postrimerías de su vida. Y decir, muchas gracias por el homenaje, pero yo lo declino, yo no puedo restarle el honor que merece Juan Pablo Duarte de que su nombre figure en la carretera que va hasta la línea noroeste con una decisión de esta naturaleza que interrumpe entonces esa designación para ponerle el doctor Joaquín Balaguer. Este acto de conveniencia politiquera debe ser rechazado por el doctor Balaguer. Nosotros esperamos que lo haga. Todavía él tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver. La iniciativa, a propósito, perdóneme brevemente, ¿de quién fue? ¿Del Congreso mismo No, o fue de la presidencia? de la presidencia. Sí. Ah, bueno. La economía mundial. Un aviso contra el euro que parodia a Hitler causa revuelo en Europa. Bueno, esto es muy El interesante. Führer tenía muchas cosas. Esto es muy interesante. Ustedes recuerdan que le dijimos que el sector conservador, o sea, el Partido Conservador de la Gran Bretaña, se había opuesto al ingreso de Gran Bretaña a la moneda común europea, el euro, y que había dicho que hacerlo sería equivalente a haberle dado la razón a Hitler. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, pues ahora resulta que hay una campaña como esta, donde aparece un actor disfrazado de Hitler, que es parte de una campaña para rechazar el ingreso de Gran Bretaña al euro, ¿verdad? Y ahí entonces dice en alemán, el señor, un pueblo, un reino, un euro. Una moneda. ¿Verdad? O sea que está haciendo una parodia del saludo que hacía Hitler y proclama el actor disfrazado de Hitler, un pueblo, un reino, un euro. Y entonces esto ha sido pues motivo de gran disgusto en la Comisión Europea, que desde luego quiere que el euro se fortalezca con el ingreso de Gran Bretaña. Ya decíamos nosotros que no entendíamos cómo era que ese euro iba a prosperar estando Gran Bretaña fuera de su apoyo, de su participación, porque con el dominio que tiene Gran Bretaña en el mundo de las finanzas y en la banca internacional, el hecho de que Gran Bretaña se haya echado para atrás y que su moneda no haya asimilado al movimiento europeo de tener una sola moneda, iba lógicamente a socavar esa moneda, que se sostiene gracias a la economía alemana, pero eso es precisamente lo que está creando esta roncha. Por eso nuestra percepción del ensayo de unificación europea es que ya llegó a donde iba. Ya no va a pasar de ahí. La idea era llegar a ser un solo Estado y desvanecer los estados. ¿Para qué? Para llegar a donde están los Estados Unidos. Pero resulta que los Estados Unidos lograron forjar esa unificación de estados cuando esos estados tenían un desarrollo muy limitado. Sí. Y entonces en esa etapa inicial de formación de esos estados fue que se logró, y hubo una guerra. Con su conflicto. ¿Verdad? Hubo una guerra. Conflicto. Pero se logró entonces la unificación de los estados, los del norte y los del sur. Se impuso la unificación. Bueno, no, porque cuando llegó el conflicto entonces se impuso la unificación. Pero originalmente fue el resultado de un consenso. De un consenso. Fue el proceso de contradicción económica que separó al norte y al sur, porque el norte se estaba desarrollando industrialmente y el sur era agrícola, y la economía del sur estaba atada a Europa. Y los primeros
propulsores de la apertura económica y todo eso del sur. Y el norte fueron los primeros propulsores de la protección o del proteccionismo. Dijeron, no podemos competir con Europa, póngame una protección para que los productos del sur que van a Europa y se procesan allá no vengan a competir con los nuestros. Entonces ahí vino la guerra, ahí fue que se originó la guerra de secesión. Los del sur que no querían romper su nexo con Europa dijeron, preferimos romper la unidad. Y el norte le dijo, ustedes no pueden romper la unidad. Y el conflicto económico se convirtió en conflicto constitucional. Y ahí fueron a la muerte cientos de miles de norteamericanos en una guerra fratricida, que gracias al tacto y la sensibilidad de Lincoln, que le costaron la vida, él no quiso atropellar al sur para poderlo reunir con el norte. Pero los norteños, no conformes con esa generosidad de Lincoln, mataron a Lincoln. Entonces, ahí ha quedado siempre una situación de mucha sensibilidad, y yo siempre digo que si usted rasca un sureño debajo o en la piel, usted le encuentra sangrando abajo la herida de la guerra civil. Entonces esa es la situación de Estados Unidos. Ellos lograron esa unidad, Europa ha querido imitarlo en este esfuerzo, pero realmente lo hicieron muy tarde. Es decir, con todas esas configuraciones de estados y culturas diferentes. Imagínense usted lo que pasó, no sé si tú seguiste eso, cuando en una fecha conmemorativa francesa, no sé si fue precisamente para su independencia, el 14 de este mes, que desfilaron tropas alemanas por las calles de París. Eso creó un lío tremendo. Lo hicieron en un acto de solidaridad, pero a los franceses no les gustó ver a los alemanes desfilando por sus calles. Hoy, ¿cómo usted puede quitarle eso del corazón a la gente? Ya, eso es parte de su propia identidad. Eso nos pasa a nosotros, ¿Y nos pasa con quién? Con los haitianos. Entonces no quieren borrar eso. Eso no pasó. Esos 22 años no pasaron. Fueron ustedes que lo pidieron alegremente y los haitianos vinieron aquí a ayudar y salvar al pueblo dominicano. Bueno, entonces todas las matanzas y todas las barbaridades que hicieron, eso lo han borrado, para ver si nosotros acabamos de perder nuestra identidad. Todo eso tenemos que reflexionar, sobre todo el día de hoy, 4 de julio. Sí, y hablando de reunificación, Europa tiene unos ejemplos de disgregación terrible, como son los Balcanes, ¿no? Yugoslavia, en vez de unificarse, se ha disgregado, se ha dividido en 5 países. Sí. Checoslovaquia se ha dividido en 2, y etcétera, etcétera. Pero Yugoslavia estaba unificada gracias al genio de Tito. Muerto Tito, ahí se acabó todo. Análisis de fondo. Nuestros análisis de fondo, el primer titular que traemos es aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América, hoy 4 de julio. Nueva alerta del FBI advierte de amenaza ligada al día del hoy 4 de julio. FBI emite una nueva alerta. El puente Brooklyn en Nueva York, el Golden Gate, otro puente en San Francisco, serían los objetivos. Bueno, este es un 4 de julio muy especial en la vida de los Estados Unidos. Primero que tenemos que decir es que felicitamos al pueblo norteamericano en esta fecha. Y además decirle que tienen un reto por delante. Y ese reto es conservar la libertad. En este momento, y siguiendo lo que dijo en su momento el presidente Dwight Eisenhower, se debate en el seno de la sociedad norteamericana si debe prevalecer la seguridad sobre la libertad o si debe prevalecer la libertad sobre la seguridad. Es decir, a partir de los atentados del 11 de septiembre, la sociedad norteamericana ha estado viviendo bajo un temor permanente. De manera inexplicable, ese temor y esa inseguridad han sido alimentadas por el propio gobierno de Estados Unidos, que no ha dejado de dar anuncios difusos de alertas, que ya por cierto en la última ocasión, no sé si te percataste de eso, Roger, decía la información que esto era una alerta para los servicios, pero no para el pueblo, pero de manera inexplicable. Y que el nivel de alerta se mantenía bajo. No, pero se suponía que entonces, si eso era así,
esa alerta no debió haber trascendido a la opinión pública. Debió haberse quedado en los servicios de inteligencia, agudicen su percepción, sus mecanismos, porque hay alguna información o qué sé yo, que dice que puede haber algún recrudecimiento de esa situación de atentado. Público y abierto. Pero inmediatamente que eso trasciende, pues ¿cuál es el efecto? Pues lógicamente la gente se tiene que sentir atemorizada. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Fíjate, aquí está la información del New York Times. Que dice, las autoridades federales han puesto a circular una alerta secreta a las agencias de vigilancia de seguridad estatales y locales, advirtiéndole la posibilidad de un ataque terrorista en los Estados Unidos alrededor del 4 de julio, según oficiales gubernamentales dijeron. El mensaje del FBI, como otros que se han producido en semanas recientes, no se hizo público porque los analistas de inteligencia concluyeron que la amenaza era demasiado vaga para justificar un aviso público, dijeron los oficiales. Pero, ¿y dónde está eso? ¿En el New York Times? Claro, se divulgó. Y entonces, en de todo ahí, medio. ¿qué quieren que suceda después que eso pase a estar en el New York Times? Que eso se quede, que eso es un aviso solamente para los servicios de inteligencia. No, está todo el mundo preocupado, aunque haciendo un alarde de valentía del pueblo norteamericano, se dispone a festejar su día, no quedándose en su casa, pero hay mucho temor. Entonces, esto realmente son cosas que nosotros no acabamos de entender. Pero quiero repetir las frases admonitorias de Dwight Eisenhower en aquel discurso de despedida cuando tomaba posesión el presidente John Kennedy, donde él le decía que solamente una sociedad alerta y consciente podía conjugar a la seguridad y la libertad para que ambas pudieran prosperar juntas. Es decir, si usted le da predominio a la seguridad en contra y en perjuicio de la libertad, usted termina estando muy seguro pero sin libertad. Eso es lo que le está diciendo. Y viceversa también. Usted lo abre todo, no tiene ninguna norma de seguridad de su estado y le puede pasar lo que ha sucedido. Porque hay cosas inexplicables de lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Liberalismo Hasta el exagerado. extremo, no, son cosas hasta sospechosas. Porque yo tengo la película que se llama La Ruta al Paraíso, de HBO, nada menos, que relata el atentado de 1993 contra el World Trade Center. Quiere decir que con ese antecedente, ¿cómo es posible que no hubiera habido todo un montaje de inteligencia solamente para precaver que se fuera a reeditar eso? Y entonces resulta que se produce otra vez En muy superiores proporciones. en proporciones infinitamente superiores y consecuencias desde luego totalmente fuera del alcance de la imaginación de cualquiera, y toma por sorpresa a todos los servicios de inteligencia norteamericanos, a pesar de que había un prisionero iraní en Hamburgo, Alemania, tratando de contactar a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para advertirles lo que estaba pasando. Y ahora resulta que las investigaciones que se están haciendo surgen, además surgen otras fuentes de información diciendo que sí se sabía. Se sabía. Bueno, hasta ahora el único que no ha quedado señalado como que sabía es el propio presidente. Ya todos los demás funcionarios Sabían. resulta A que esos sabían. niveles llegó la cosa. El secretario de Justicia sabía, el jefe del FBI sabía, el jefe de la CIA sabía, y se quedó ahí. La asesora de seguridad sabía. La asesora de seguridad, Condoleezza Rice, sabía, y todo eso se quedó en un batiboleo ahí de rivalidades que no se acaban tampoco de entender. Pero el entre presidente no sabía. la CIA y el FBI, haciéndose o metiéndose zancadillas uno con otro. Esas son cosas inexplicables. Pero, repetimos, ese es el reto que tiene la sociedad norteamericana. Que en viene este a día, propósito.
que es preservar su libertad. A propósito de la sociedad norteamericana de hoy, ese es el titular, dice, una economía corrompida. Ni el presidente Bush se salva de los escándalos financieros que sacuden a los Estados Unidos, dice el titular. Sí, es una cosa que eso es precisamente una de las peculiaridades que debe ser preservada en la sociedad norteamericana. El día que eso se extinga, la sociedad norteamericana va a dejar de ser lo que es. Y ya no valdrá la pena vivir ni tratar de irse allá, como hacen casi todos los ciudadanos del tercer mundo, buscando esperanza en un mundo agobiado por un modelo económico opresor, impuesto por los grandes capitales transnacionales que ahora tienen una política de globalización que perjudica tanto a las naciones del tercer mundo, a las cuales expolian, como al pueblo norteamericano que se está quedando sin empleo, ¿verdad? Y cuya economía está paralizada por el drenaje de capitales y de empleos que ha tenido efecto en los Estados Unidos por décadas. Entonces ahora resulta que sale una revelación. El presidente Bush hizo una maromita con unas acciones hace 12 años. Brincó tableta. Sí. Y Es entonces, decir, que era una práctica ya, el asunto era el asunto era cotidiano. la cuestión era que no se había descubierto. Sí, se había descubierto, pero el asunto viene de viejo. Bueno, pero la verdad es que no hace gracia encontrar que ni el propio presidente en su manejo particular, porque él viene del ámbito de los negocios petroleros, y si él no se cuidó en la forma en que él se manejó, entonces le da muy mal ejemplo a la sociedad norteamericana. Por cierto, a propósito de eso, yo saqué este artículo de la página de opinión New York Times. del New York Times, que se llama Todo el mundo está indignado. Everyone is outraged. Pero eso es a propósito de que el presidente, cuando se supo de lo de WorldCom, dijo, hay que ser enérgico, hay que buscar todo, hasta sus últimas consecuencias, algo así, una de esas frases consabidas. Y entonces el articulista, que es Paul Krugman, que tiene varios libros muy interesantes que yo he comprado allá en Estados Unidos, dice un poco en choteo, ahora todo el mundo está indignado. Dice hasta el presidente, incluyendo el presidente está indignado. Pero él hace una lista aquí de todos los funcionarios que no tenían autoridad moral para indignarse. Pero como el escándalo era tan grande, y es el segundo, Había que indignarse. después de lo del ajuste de entonces había que indignarse, ¿verdad? Y entonces el señor Krugman hace muy simpático artículo. Pero bueno, eso es lo que hay. Y a seguida viene otra indignación, el coronel del ejército acusado de corrupción. Esto realmente, cuando uno ve que una institución como el ejército norteamericano está contaminada en cosas como esta. Recuerden primero que nada menos que el jefe de la misión militar de Estados Unidos, un coronel del ejército también, en Colombia, fue acusado, él, su esposa y su asistente militar, de estar en el asunto del narcotráfico. Y todavía, no sé si se le pasó caso o no, esas son de las cosas que se extinguen en cuanto a noticias y después uno no sabe más nada. Sabemos que fueron detenidos, llevados a Estados Unidos, pero no hemos conocido los resultados de ese juicio, ¿verdad? Ahora aparece nada menos que un coronel full, como se le dice a los que son ya coronel, no es teniente coronel, sino coronel completo. Él y su esposa han sido acusados de haber estado chantajeando y sacándole dinero a unos contratistas surcoreanos que hacían negocios con varias instalaciones militares de los Estados Unidos en Corea del Sur. Y le encontraron en un colchón en la casa $750,000. En un compartimiento secreto. En un compartimiento secreto del sofá y en el colchón de la cama. Y por ahí sigue diciendo. Estas son cosas lamentables. Y hay otra información que tiene que ver con la seguridad interna. Sí. También una columna de opinión
y está señalando críticamente Ajá. el ¿Qué ha pasado descuido con eso? que ha pasado con lo del Antrax. Por Se olvidó. cierto, que el articulista le da un beneficio al manejo del tema del Antrax que realmente no corresponde, porque él dice que se han mostrado como tan ineptos en perseguir al asesino del Antrax, que continúa amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos y se le está permitiendo con esa actitud que él señala como displicente del FBI, que golpea otra vez y dice, o que peor aún, que se escape a Irán o a Corea del Norte. O sea, dejando ver como que Esos puede son los ser autores. un agente extranjero de Irán o de Corea del Norte. Eso no es verdad. Los Estados Unidos saben que eso vino de adentro. Tan lo saben así que cuando Francia quiso presentar un expediente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se produjo el pánico de las cartas del Antrax, el delegado norteamericano se opuso y dijo, no, eso es un asunto interno. Bueno, Y ahí interno murió, es. porque Francia estaba tratando de proteger a los Estados Unidos en un acto de solidaridad, diciendo que Estados Unidos estaba siendo agredida también, o nueva vez, con el asunto del Antrax. Bacteriológica. Eso fue a muy pocos días del primer atentado del 11 de septiembre. Estados Unidos como policía internacional es un rol que ellos siempre se han abrogado, ¿verdad? Ya no como policía, pero como soldados. Los Estados Unidos podrían rehusar tareas de paz sin inmunidad. Eso viene al caso por el asunto de la Corte Penal Internacional. Ese es el asuntito. Pero esto es una cosa en donde si Estados Unidos no quiere que sus soldados puedan ser sometidos a juicio Como ya han en una acordado los corte demás. internacional, como le han pasado a otros, ¿no? Porque, y yo el otro día que comentamos, hace ya unas semanas atrás el tema, yo te recordé aquel accidente que provocaron imprudentemente unos pilotos Sí, en Italia. de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Italia, que volando y haciendo piruetas donde había un funicular, se llevaron de encuentro el cable del funicular y provocaron una tragedia y se mataron muchísima gente. Y ellos se negaron a entregar esos pilotos. Y le pasaron juicio en Estados Unidos. Y eso fue en el gobierno de Clinton. Sí, así. Por cierto que leyendo este artículo, dice aquí que ahora el estatuto de ese tribunal no tiene ni la aprobación del Senado ni la firma del presidente de los Estados Unidos, porque Clinton lo había firmado Pero no lo ha ratificado. y no lo envió al Congreso porque él tenía sus reservas, dice aquí la información. Y el gobierno, al llegar el gobierno de Bush anuló la firma de Clinton en el asunto. No. Entonces, esa es una cuestión que no tiene ya ni la firma del presidente de Estados Unidos ni la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, el Senado. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, pero si Estados Unidos se ha abrogado la función de ser policía del mundo, ¿cómo es que entonces va a rechazar al mismo tiempo que su tropa esté sometida a la jurisdicción del mundo, que sería en este caso el tribunal? La base jurídica sobre la cual podría actuar. Es decir, que está rehusándose y rechazando la composición de la Corte Internacional Penal, que ya han firmado 14 países y que los 15 países de Europa han requerido a los Estados Unidos que lo firmen. Hay un artículo muy interesante en uno de los periódicos, yo no sé si lo voy a tener a mano aquí, pero decía cómo es que los Estados Unidos rechazan su propio sistema, o sea, cómo es que le tienen miedo a su propio sistema. No está seleccionado. Pues, pero lo vamos a traer, porque es muy interesante de ver que dice el analista, pero lo que se está tratando con este sistema es de extender al mundo el sistema judicial de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que entonces Estados Unidos le puede tener miedo a su propio sistema si lo que estamos tratando es de, tomando ejemplo de Estados Unidos, extrapolarlo a la dimensión mundial de lo que es el régimen judicial de los Estados Unidos?
Entonces, esas son las contradicciones en las que está incurriendo en este momento el gobierno de la administración Bush. Y sobre esta misma situación, entonces, y en base a esa recusación que hace los Estados Unidos de no adhesión a esa corte, los Estados Unidos podrían rehusar constituir parte de las tareas de paz a menos que no le garanticen la inmunidad a sus soldados. Y en eso es que dicen los otros. Pero si hay sanciones para los nuestros, también debe haberlas para ustedes, ¿no? No solo eso, sino que los nuestros, o sea, los aliados de Estados Unidos, están cayendo ahí. Por ejemplo, más adelante, ahora mismo, en el próximo punto, tenemos que ver cómo Estados Unidos se tuvo que reconocer responsable de la muerte de 4 soldados canadienses por error. Eso es lo que llaman friendly fire, o sea, fuego amigo. Y la cosa más penosa de un soldado es ir al frente de guerra, donde arriesga su vida, y morir porque le entre por la espalda los tiros de su propia gente, por error, porque lo confundieron. Claro, esto fueron aviones que dispararon a donde estaban estos soldados y mataron ahí y dieron a otros tantos. Entonces, este no es el único caso. No, y ya van 2 o 3. No, y a propósito, sí, el último, el de la boda. El de la boda, hay 40 muertos y más de 100 heridos. A propósito de ello, entonces los aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente externan dudas sobre el plan de paz de Bush. Bueno, en esta información que trae el New York Times, desde luego se menciona en primer lugar a Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, y al príncipe de la corona, Abdullah, de Arabia Saudita, que ambos son amigos de Estados Unidos. Pero están realmente preocupados con este enunciado que hizo el presidente Bush de lo que era su plan de paz, que de hecho ha merecido también otro artículo de esos de opinión, que dice el articulista que se estaba manipulando la democracia, el concepto de la democracia. Es decir, si el presidente de Estados Unidos le quiere dictar desde allá, desde Estados Unidos, las normas de cómo llevar adelante su elección de autoridades a Afganistán, ¿cómo puede eso ser llamado democrático? Si lo primero que vulnera es la soberanía. Es decir que dice el articulista con mucha lógica, señor, eso no es ningún camino de la democracia, cosa que ya habíamos dicho aquí, ¿no? Sí, porque no solo Afganistán, sino Palestina también. De Prena, ustedes no pueden elegir a Arafat. Elijan democráticamente a otro que no sea él. Que no sea él, no, no. Que queden excluidos todos los que puedan tener historial de terrorista. Pero también esos criterios que él externó ahí dejó pasar el que las monarquías del Medio Oriente no eran democráticas. Bueno, lo que implica necesariamente que sus aliados no son sus aliados, deberían ser sus enemigos, porque no son democráticos. Es que están preocupados, ese es el punto. Eso es lo que preocupa a esa gente. Porque, ¿qué pasa, señor? Está minando Es que Estados Unidos ahora quiere que en Arabia Saudita no haya monarquía. Bueno, si se meten a cambiar la monarquía de Arabia Saudita, más todo el régimen de jerarquía que son los sheiks o los jeques, pues a eso es que están acostumbrados esa gente, le van a cambiar la mentalidad a todos esos pueblos árabes para que se amolden a la conceptualización de la democracia occidental, todavía muy imperfecta y ahora prácticamente en involución, que existe en los Estados Unidos. Bueno, si se embarcan por ahí, vamos a ver una desestabilización total del Medio Oriente. Y eso es lo que están viendo también con preocupación los aliados occidentales de Estados Unidos en este momento. Dice que el vuelco de Bush contra Arafat indica un gran cambio de estrategia. Yo no creo que sea tanto como eso, es más desacierto en política internacional. La guerra contra el terror. Informe dice que Bin Laden estaba vivo en diciembre. Sí, bueno, la pregunta es, ¿hemos aplastado
con una campaña de bombardeo que dejó chiquita al bombardeo de Europa en la Segunda Guerra Mundial, a ese pueblo que se llama el pueblo afgano, que es un pueblo de tribus, Sí. de tribus. Quiero ver cómo va a funcionar la bendita democracia en un pueblo que lo que entiende eso es su organización tribal. ¿Usted le va a cambiar eso? Eso es sencillamente el camino al absurdo. Desde luego, hay otro artículo muy de fondo que dice que lo que está persiguiendo Estados Unidos en todo eso es el negocio del petróleo. Ah, bueno. Una Ya no es cuestión de ruta, democracia. una ruta al petróleo del mar Caspio y una ruta de gasoductos y oleoductos y todo eso a través de Afganistán. Entonces lo de otro, de la democracia y los talibanes, todo eso es accesorio y convenenciero, eso depende. Oye. Si me conviene, por eso es que un día son amigos. Y otro día, son tus peores enemigos. Los propios talibanes eran sus amigos y entonces se Igual hicieron que- sus enemigos porque no se adocenaron a los requerimientos que ellos le estaban haciendo del oleoducto. Igual que Bin Laden, que todavía no se sabe exactamente. por qué Bin Laden se convirtió en enemigo de los Estados Unidos. Porque el disgusto de Bin Laden, según he leído en algunas cosas, comienza con Arabia Saudita. Arabia Saudita y las bases norteamericanas. Cuando que Arabia violaban. Saudita se hizo, digamos, ¿cómo se dice? Se adhirió A la política. a la agresión militar de Estados Unidos contra Irak. Entonces entendía Osama Bin Laden que esa adhesión de Arabia Saudita permitiendo que pusieran bases aéreas y militares en suelo saudí era una violación a normas religiosas. Sí, a la santidad del suelo Entonces, de Mahoma. por ahí, según algunos recuentos, comienza el disgusto de Osama Bin Laden. Pero hay un libro que yo conseguí ahí en la librería Cuesta, que se llama Bin Laden y Bush S.A., porque resulta ser, o Bush y Bin Laden S.A., Sí, algo así. que la familia Te lo Bush trajo la semana pasada. estuvo asociada con la familia Bin Laden en negocios de petróleo en los Estados Unidos. Y por cierto que se relata el libro de la muerte accidental pero sospechosa, primero su papá. del padre Y después. en un accidente de avión en Estados Unidos, en su avión. Y después el hijo mayor, que asumió las responsabilidades de los negocios de la familia, murió de la misma manera mientras tenían negocios con la familia Bush. Ese libro deja caer, ¿verdad?, un velo de sospecha sobre esas muertes. Y entonces uno se pregunta, ¿no tendrá algo que ver, ¿no? Oh, sí. Esa situación haber despertado algo en él. con la animadversión que ha mostrado el señor Bin Laden contra los Estados Unidos y en especial contra el gobierno Bush. Totalizando las tres cosas, ¿no? Son cosas muy, muy lamentables y que el pueblo norteamericano no puede ocultar, tiene que investigarlas, porque en todo eso puede estar la verdad que puede quitarle el detonante a esa situación explosiva, esa confrontación, que no puede llevar a nada bueno si el pueblo norteamericano va a tener que vivir con la expectativa de un nuevo acto de terror, porque hayan llegado a un conflicto ya insoluble de enfrentamiento de culturas. Si se llega a ese plano y tenemos la preocupación de que se está transitando en esa dirección, los problemas que va a padecer la sociedad norteamericana son interminables e imprevisibles. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Payalanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey.